Imagínenlo por un momento. Gon, con todo su poder de vuelta en acción. No el niño del examen del cazador, sino una versión madura, poderosa, lista para enfrentarse a los horrores del continente oscuro. Suena como un sueño, ¿verdad? Para muchos de nosotros es la esperanza que nos mantiene enganchados a esta historia. Pero, ¿y si ese sueño está más cerca de la realidad de lo que pensamos? Antes de comenzar, me gustaría saludar y darle las gracias a todos aquellos que comentan y apoyan mi contenido. Sigamos con el video. Hoy vamos a abordar una de las preguntas más grandes, dolorosas y debatidas que existen en el fandom de Hunter x Hunter. ¿Volverá Gon a usar Nen alguna vez? Después de la transformación para vengarse de Pitou, Gon pagó el precio más alto posible, no solo perdiendo su Nen, sino quedando al borde de la muerte. Fue un momento que cambió para siempre el personaje y que nos dejó en un estado de incertidumbre sobre su futuro. Vamos a ver esta pregunta desde todos los ángulos posibles. No daré una respuesta simple. Analizaremos las reglas del NEN en busca de posibles lagunas. Veremos las teorías de los fans más populares y especularemos sobre el impacto narrativo que tendría su vuelta al poder. ¿Fue su sacrificio un final para su viaje como luchador o simplemente el final de un capítulo? Antes de poder hablar de una posible cura, tenemos que entender la naturaleza de la herida. Y la herida de Gon no fue física, fue existencial. Para entender por qué perdió su Nen, tenemos que volver a ese momento, a la culminación de su arco de las hormigas quimera. Gon, un niño que hasta ese momento había sido la encarnación de la luz y la bondad, se encuentra con la verdad insoportable. Su mentor y amigo Kaito ha sido asesinado y convertido en una marioneta por Pitou. En ese momento, algo dentro de él se rompe, su inocencia se evapora y es reemplazada por un solo deseo, una sola emoción que consume todo su ser: la venganza. Lo que hace Gon a continuación no es un simple power up de shonen, no es un arranque de ira que desbloquea un nuevo nivel, es un voto de Nen, un pacto, y es sin duda el voto más extremo y aterrador que hemos visto en toda la serie. Gon, conscientemente, le hace una oferta a su propia fuerza vital. Prácticamente le dice: me da igual todo, usaré toda la vida que jamás tendré, todo mi potencial futuro, cada pizca de talento con la que nací, lo quemaré todo, lo condensaré todo en este único instante para obtener la fuerza necesaria para matarte ahora. Es un suicidio a plazos. Gon no está pidiendo prestado poder, está pagando por adelantado con su propia existencia. El resultado es esa figura que todos conocemos como Gon Rasetsu, una versión adulta de sí mismo, en la cima absoluta de su poder, un ser con una aura tan masiva y siniestra como la propia Pitou. Y la pelea, si es que se le puede llamar así, fue una ejecución, un acto de aniquilación brutal que dejó en claro el precio de este poder. Y después de la venganza llega la cuenta. Las consecuencias físicas fueron devastadoras. Su cuerpo quedó completamente destrozado, consumido por la energía que había liberado. Los mejores médicos y cazadores del mundo no podían hacer nada. Estaba muerto en vida. Pero el verdadero coste no era solo físico. Cuando Nanika, gracias al deseo de Killua, lo cura y lo devuelve a su estado original. Prácticamente Jink no los confirma. Gon ha vuelto a un estado anterior a su entrenamiento con Wing. Ya no es que no puede usar Ten o Setsu, es que su Shoko, los nodos de aura de su cuerpo, están completamente cerrados. Es como si nunca hubiera aprendido Nen en su vida. Ha sido reseteado. El pacto que hizo no fue dame poder y luego me muero. El pacto fue dame poder a cambio de todo mi potencial. Y su potencial era su Nen. Por lo tanto, para poder regresar, Gon no solo tiene que recuperarse de una herida, tiene que encontrar la forma de romper el pacto más poderoso que se ha hecho en la serie. Un pacto que él mismo firmó con su propia alma y que ya ha sido pagado. Este es el punto de partida, un obstáculo que en la superficie parece absolutamente insuperable. Ok, hemos establecido la magnitud del problema. A primera vista, parece un caso cerrado, un final definitivo para su viaje como cazador de primera línea. Pero aquí es donde el video empieza de verdad, porque si algo nos ha enseñado Togashi,
es que su sistema de poder, aunque tiene reglas muy estrictas, también está lleno de excepciones, de condiciones extrañas y de lagunas que los personajes más inteligentes o desesperados pueden explotar. Para entender si Gon puede regresar, primero tenemos que sumergirnos en las propias leyes del Nen y buscar precedentes. Primero, recordemos la naturaleza fundamental del Nen. El Nen es la energía vital de una persona. No es magia que se invoca de la nada, es una extensión del propio ser. Está intrínsecamente ligado a la fuerza vital, al estado mental y a las emociones. Un voto de Nen, como el que hizo Gon, es esencialmente un contrato donde se pone en juego una parte de esa energía vital a cambio de un poder mayor. La pregunta clave aquí es, ¿el voto de Gon destruyó su capacidad para usar Nen para siempre, o simplemente la selló de una forma extremadamente severa? Pensemos en ello como un circuito eléctrico. Gon destruyó la central eléctrica, o simplemente activó un interruptor casi imposible de volver a encender. La mecánica del Nen nos sugiere que podría ser lo segundo. Los votos y restricciones se basan en reglas autoimpuestas. Kurapika muere si rompe su regla, pero mientras no la rompa, su poder funciona. Esto implica que el Nen responde a condiciones, no a destrucciones permanentes, a menos que esta sea la condición, claro. La condición de Gon fue dame poder a cambio de todo mi potencial. No fue destruye mi capacidad de usar Nen para siempre. Es una diferencia sutil, pero crucial. Él gastó todo su potencial en un solo momento. Esto abre la puerta a una idea interesante. ¿Y si el potencial puede ser reconstruido? ¿Y si al volver a ser un humano normal, como dijo Jink, lo que realmente necesita no es una cura mágica, sino empezar desde cero como cualquier otra persona? Busquemos precedentes. Hemos visto a otros personajes perder su Nen y recuperarlo. Sí, aunque en circunstancias diferentes. El ejemplo más claro es Pot Clean, la habilidad de Knuckle. Esta es capaz de prestar aura a un oponente, y si este no se le devuelve a tiempo, entra a un estado de Setsu forzado durante 30 días. Su Nen no se destruye, sino que queda temporalmente inaccesible. Esto establece un precedente importante. El flujo del Nen de una persona puede ser sellado o interrumpido por una fuerza externa, y luego puede volver a la normalidad. Otro ejemplo son los exorcistas de Nen. Son especialistas cuya habilidad es precisamente esa, remover el Nen de otras personas. Vimos a uno en acción durante el arco de Grid Island. Su trabajo es comerse o disipar un Hatsu que ha sido impuesto sobre alguien. Esto nos dice que las maldiciones de Nen, incluso las más poderosas, pueden ser eliminadas por un especialista adecuado. La transformación de Gon fue, en esencia, una maldición autoimpuesta de un poder inmenso. El problema, como se nos dijo, es que ningún exorcista conocido fue capaz de lidiar con un voto de Nen de tal magnitud. Pero el hecho de que existan especialistas en quitar Nen nos confirma que no es un concepto inmutable. Por lo que dijo Jink, podemos especular que Nanika no curó a Gon en el sentido tradicional. No usó Nen para reparar su cuerpo o para quitar el voto. Simplemente cumplió el deseo de Killua. Al hacerlo, parece que Nanika no rompió las reglas del Nen, sino que las ignoró. Operó en un plano de poder completamente diferente, uno probablemente relacionado con el continente oscuro. Esto es clave. El Nen no pudo solucionar el problema del Nen de Gon, pero algo fuera del sistema sí pudo. ¿Qué significa esto? Significa que la situación de Gon, aunque extrema, no es necesariamente un callejón sin salida. Según las propias leyes del universo de Togashi, su Nen no está confirmado como destruido, sino más bien como sellado o agotado. Hemos visto que los sellos de Nen pueden ser temporales y que existen especialistas capaces de remover Hatsu. Y lo más importante, hemos visto que existen fuerzas en el mundo como Nanika, que operan por encima de las reglas del Nen y que pueden revertir condiciones consideradas imposibles. El candado de la puerta de Gon es increíblemente fuerte, pero el universo de Hunter x Hunter está lleno de posibles llaves maestras. La pregunta ahora es, ¿cuál de esas llaves podría ser la que abra la puerta? Ya hemos establecido que según las reglas del Nen, la puerta para el regreso de Gon no está completamente cerrada. Ahora vamos a la parte que más me gusta. Vamos a ver las diferentes teorías de la comunidad que ha estado forjando durante años. Veremos las teorías más populares, desde las más realistas hasta las más creativas,
que podrían explicar cómo nuestro protagonista podría volver al juego. La teoría de la influencia del continente oscuro. Esta teoría postula que la solución al problema de Gon no se encuentra en el mundo conocido, sino en el lugar al que se dirige toda la trama, el Nuevo Mundo. Ya tenemos un precedente gigantesco para esto. Nanika, una calamidad del continente oscuro, fue la única cosa capaz de curar a Gon. Esto establece una regla narrativa. Los problemas de una escala de poder sin precedentes requieren soluciones de una escala de poder igualmente desconocidas. El continente oscuro es la fuente de mayores amenazas, pero también podría ser la fuente de las mayores curas. ¿Cómo podría ocurrir esto? Hay varias posibilidades. Podría ser a través de una planta o un mineral con propiedades curativas. Otra opción más personal involucra al ancestro de Gon, Don Fricks. Como teorizamos en otro video, Don Fricks ha sobrevivido durante 300 años en este infierno. Es porque ha alcanzado un nivel de dominio sobre el Nen o sobre los secretos del continente que nadie más posee. Un encuentro entre Gon y su legendario ancestro podría no ser solo un momento narrativo increíble, sino también la clave para su recuperación. Don podría conocer un método, una técnica o un ritual olvidado para reabrir los nodos de aura. La teoría del especialista milagroso. Esta es un poco más tradicional, pero igualmente válida. Sabemos que los exorcistas de Nen existen. Sabemos que su trabajo es remover maldiciones de Nen. Pero también se nos dijo que los mejores del mundo conocidos no pudieron hacer nada por Gon. La palabra clave aquí es conocido. ¿Quién nos dice que en el mundo no existe un especialista de un calibre superior? Quizás alguien escondido, o incluso alguien que viaja en el propio barco ballena. Piénsenlo, la Asociación de Cazadores movilizó a sus mejores recursos, pero el mundo es vasto. Podría existir un usuario Nen del tipo especialización cuya habilidad sea precisamente esa: restaurar el potencial perdido o romper votos de Nen. Sería una habilidad increíblemente rara y poderosa, pero no estaría fuera de las posibilidades del sistema Nen. Esta teoría a menudo se cruza con la anterior, y si el especialista no está en el mundo conocido, sino que es originario o reside en el continente oscuro, la expedición actual está llena de usuarios Nen de un nivel altísimo y con habilidades extrañísimas. No es descabellado pensar que entre los miembros de la expedición de Bellón, o incluso entre los zodiacos, haya alguien con una habilidad de restauración tan potente que pueda revertir el estado de Gon. El problema es que encontrar a esa persona y convencerla de ayudar sería una aventura en sí misma. La teoría del catalizador emocional. Esta es una de mis favoritas porque se centra en el núcleo temático de la serie, las emociones. El Nen está intrínsecamente ligado al estado mental y emocional de una persona. El voto de Gon fue producto de la desesperación y la venganza más absolutas. Y si su Nen solo puede ser revivado por una emoción de una intensidad similar, pero de naturaleza opuesta. Esta teoría sugiere que no hay una cura externa. La cura tiene que venir de dentro. Gon ocuparía encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para luchar, tan increíblemente poderosa que sea capaz de sobreescribir su antiguo pacto. ¿Cuál podría ser ese catalizador? El candidato más obvio es Jairo. Como ya sabemos, Togachi nos prometió que Gon y Jairo se encontrarían. Si Jairo se convierte en una amenaza que pone en peligro a las personas que Gon ama o al mundo entero, quizás ese nuevo propósito, el de proteger en lugar de vengar, podría ser lo suficientemente fuerte como para reavivar la llama de su Nen. Otra posibilidad es algo relacionado con Killua. Si Killua se encontrara en un peligro mortal del que solo Gon pudiera salvarlo, esa desesperación por proteger a su mejor amigo podría forzar a su cuerpo a reabrir sus nodos de aura. Sería poético. Un poder nacido del odio sería reemplazado por un poder nacido del amor y la protección. Esta teoría es atractiva porque no requiere un objeto mágico ni un personaje nuevo. Hace que la recuperación de Gon sea parte integral de su desarrollo como personaje. Y finalmente, tenemos la teoría del inicio desde cero. Esta es quizás la más simple, la más lógica, y por eso mismo una de las más populares. Se basa en las palabras literales de Jing.
has vuelto a la normalidad. Esta teoría descarta la necesidad de curas mágicas o eventos cataclísmicos. Simplemente dice que Gon ahora es un lienzo en blanco. Su potencial fue gastado, pero eso no significa que no pueda ser construido de nuevo. La teoría postula que Gon tendrá que volver a aprender Nen desde el principio. Tendrá que pasar por el mismo proceso que cualquier persona normal. Meditación, abrir sus nodos, entrenar su Ten, Setsu, Ren y Hatsu. El giro interesante de esta teoría es que el Gon que aprenda Nen por segunda vez no será el mismo niño. Será un Gon que ha conocido el lado oscuro del poder, que ha pagado el precio más alto. Esto podría cambiar por completo su afinidad o su estilo de lucha. Quizás su Hatsu ya no sea el Yayanken, un poder basado en la fuerza bruta y el riesgo. Quizás su nuevo Hatsu sea algo más sutil, más defensivo o más estratégico, reflejando su nueva madurez. Esta teoría me gusta porque convierte la pérdida de su Nen no en un final, sino en una segunda oportunidad. Una oportunidad para reconstruirse, no como el prodigio que era, sino como un luchador más sabio y completo. Le daría a Togachi la oportunidad de volver a explorar los fundamentos del Nen a través de los ojos de un personaje que ya conocemos, pero que ahora, en esencia, un principiante de nuevo. Ahora tenemos que hacernos la pregunta más importante de todas, la que realmente define el futuro de la serie. ¿Por qué? ¿Por qué Togachi haría que Gon recuperara su Nen? O la pregunta igualmente válida, ¿por qué lo mantendría sin él? La respuesta a esta pregunta no está en el sistema de poder, sino en el arte de contar una buena historia. El regreso de Gon al poder, o su ausencia, tendría un impacto narrativo gigantesco en su arco como personaje y en la trama general. Pensemos primero en el escenario del regreso. Si Gon recupera su Nen, ya sea a través de un milagro del continente oscuro o entrenando de nuevo, no puede ser un simple reset al estado anterior. Sería una regresión narrativa. El Gon que recupere el Nen tiene que ser diferente. La pérdida de su poder lo ha humillado, lo ha forzado a reflexionar y depender de otros. Un Gon con Nen de nuevo tendría que ser más sabio, más cauteloso. Su viaje ya no sería una búsqueda infantil de su padre, sino algo más maduro. Esto abre la puerta a una de las ideas más interesantes, la posibilidad de que Gon explore un tipo de Nen diferente. Siempre fue un potenciador puro, un prodigio de la fuerza bruta. Pero, ¿y si su reset le diera la oportunidad de explorar otras facetas del Nen? ¿Y si su nuevo Hatsu no fuera una bomba de poder, sino algo basado en la estrategia, la defensa o incluso el apoyo? Sería un desarrollo de personaje fascinante. Ver a Gon, el maestro del ataque frontal, teniendo que aprender a luchar de una forma más inteligente y matizada. Esto no solo enriquecería a su personaje, sino que también nos permitiría a nosotros como espectadores redescubrir el Nen a través de él de una forma completamente nueva. El regreso de Gon también tendría implicaciones masivas en la trama general. Actualmente la historia se ha alejado de él. El foco está en Kurapika. Si Gon recupera su poder, inevitablemente volvería a ser un jugador principal de esta historia. Su presencia en el continente oscuro, con su conexión con Don Freaks y su potencial latente, lo convertiría en una pieza clave. Podría ser el catalizador para resolver alguno de los mayores misterios del continente, o quizás la única fuerza capaz de enfrentarse a las amenazas que allí residen. Su regreso al poder no sería solo una victoria personal, sería el regreso de uno de los protagonistas al centro del escenario mundial. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda, la opción controvertida. ¿Y si Gon nunca recupera su Nen? Recordemos que toda la primera parte de Hunter x Hunter es la historia del ascenso de Gon, su viaje para volverse más fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando alcanzas la cima y caes? Podríamos ver la historia de una persona que tiene que aprender a vivir sin sus poderes, a encontrar un nuevo propósito en la vida. Mantener a Gon sin Nen le permitiría a Togachi explorar temas como la identidad, el valor y la amistad desde una perspectiva completamente nueva. ¿Quién es Gon sin su fuerza? ¿Sigue siendo un cazador en espíritu? ¿Cómo evoluciona su relación con Killua ahora que es inmensamente más poderoso que él? Podría convertirse en una estratega, un líder, un mentor. Su valor ya no residiría en su puño, sino en su corazón y su mente.
Narrativamente, eso sería un movimiento audaz y brillante. Cerraría su arco de luchador y abriría un arco completamente nuevo de ser humano. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Poder o propósito? Al final del día, ambas opciones ofrecen caminos narrativos increíblemente ricos. El regreso de Gon al poder, si se hace bien, podría ser uno de los momentos más épicos de la historia del manga. Un renacimiento que lo consolide como uno de los personajes más grandes de la generación. Por otro lado, mantenerlo sin Nen sería una declaración audaz sobre la naturaleza del heroísmo. Una historia sobre cómo encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Personalmente, creo que Togashi nos dará una especie de camino intermedio. No creo que Gon vuelva a ser el monstruo que fue, porque eso anularía la lección que aprendió. Pero tampoco creo que se quede como un simple espectador para siempre. Mi teoría es que sí recupera su Nen, pero su Nen será diferente, más débil al principio, pero más sabio. Un poder que refleje su madurez. La historia de Gon ya no se trata de cuán fuerte puede llegar a ser, sino sobre cómo elige usar la fuerza que tiene. Al final, lo que hace que un futuro para Gon sea convincente no es si puede lanzar un Jaijanken de nuevo, es si puede continuar su viaje, si puede seguir siendo esa fuerza de luz y aventura, independientemente de su nivel de poder. Y ahora, como siempre les toca a ustedes, ¿qué futuro prefieren para Gon? ¿Quieren verlo de vuelta en el campo de batalla o prefieren que explore un camino sin Nen? ¿Y cuál de las teorías que mencionamos les parece la más probable? Dejen su propia teoría en los comentarios si es que la tienen. Muchísimas gracias por acompañarme en este video tan especulativo. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse para más contenido de Hunter x Hunter. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.